Buenas noches. Antes de ayer, 11 millones de españoles se derramaron, se manifestaron en las calles, en las ciudades, en los pueblos de España. Y uno de los lemas que más se vio en esa gigantesca manifestación, una de las más grandes que el mundo haya tenido, era: en ese tren íbamos todos. Yo primero reaccioné frente a esa frase diciendo, bueno, eso es manifestación espontánea de solidaridad. Hasta que empecé a pensar, dije, no, acá hay algo más profundo. En ese tren íbamos todos. Y me parece que lo profundo es esto. Cuando hubo los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, el terrorismo eligió símbolos, símbolos del poder. Wall Street, las torres, el Pentágono, quizá la Casa Blanca si hubieran llegado, símbolos del poderío norteamericano. En cambio acá, este atentado del jueves pasado mató gente del común, mató empleados, obreros, estudiantes que bajaban de los trenes y concurrían a su tarea diaria. Es decir, no atentó contra los símbolos del poder, atentó contra el pueblo mismo. Por eso en ese tren íbamos todos. Y al golpear al pueblo directamente, quizá golpeó a mucha gente que en las encuestas se había opuesto a la guerra del Irak, porque usted sabe muy bien que la inmensa mayoría de los españoles estaba contra la guerra con Irak. Cuando golpean al pueblo, uno piensa en la democracia. ¿El soberano quién es? El titular de la soberanía. Un pueblo que estaba por votar, además, que a pocas horas de ahí se aprestaba a votar. Es un magnicidio. La palabra magnicidio quiere decir asesinar a una figura muy importante, que puede ser un presidente, un rey, un obispo, un escritor importantísimo. Eso es un magnicidio. Lo que hubo el jueves en España fue un magnicidio. Fue un ataque directo a un pueblo soberano que lo interpretó así y se volcó masivamente a las calles a decir, en ese tren íbamos todos. Y una vez que uno dice eso, creo que nosotros desde el lado de acá, o por lo menos aparte del pueblo que somos nosotros esta noche, los que estamos acá y ustedes que están allá, podemos hablar a los españoles no al gobierno español, no a los símbolos españoles, sino al pueblo, a la gente del común, y hablarle desde nosotros, como somos la gente del común argentina, y decirles, en ese tren también estábamos todos los argentinos, los hijos de España. Por eso creo que interpreto a todos los que estamos acá, a todos los que están allá, si pido unos segundos de silencio por el pueblo soberano agredido en España. Esta noche, para empezar el programa, al embajador de España, al que representa a ese pueblo materno o paterno de los argentinos. Y le pedí simplemente, cuando llegó acá, le dije, mira, solamente quiero que al pueblo argentino, que también iba en ese tren, le dirijas directamente unas palabras. Embajador, muchas gracias por estar acá, lo están escuchando. Muchas gracias, Mariano. Realmente en esta España optimista y alegre, en esta España que se aprestaba a recibir a la primavera, de repente se le hizo la noche. De repente se le hizo la noche de una forma brutal, se nos movió el piso, se nos vino abajo la estación de Atocha, se nos vinieron abajo varias estaciones. Y eso afectó, como decías, a una parte muy especial de nuestra población, a esa España grande, plural y multiétnica que queremos construir.
Es decir, había todo tipo de españoles, los que tienen pasaporte español y los que no lo tienen, que también consideramos españoles. Había peruanos, había ecuatorianos, había polacos, había rumanos, había búlgaros, había trabajadores y había estudiantes. Todo una amplia panoplia de gente que representa el futuro de nuestro país. Quisieron también ahí acabar con nuestro futuro, y así lo interpretamos. La angustia que se ha apoderado de los españoles ha sido inconmensurable. Yo estuve preso de la emoción, se me puso la carne de gallina cuando fui recibiendo los detalles. Pocas cosas nos podían consolar y menos nos podían dar explicaciones medianamente plausibles de por qué nos había tocado a nosotros esta desgracia ahora. Es difícil de buscar consuelo en estas circunstancias. Si lo es difícil para mí y para tantos y tantos españoles y para tantas y tantas personas alrededor del mundo, mucho más lo es para las familias de las víctimas, para las familias de los 200 fallecidos, para las familias de los 1.400 heridos que tenemos ahora, ¿no? Y hemos buscado consuelo donde hemos podido encontrarlo. Un primer consuelo, desde luego, un primer elemento que nos devolvió parte de esa esperanza destruida fue la manifestación a la que te referías, a esos 11 millones de personas que se lanzaron a la calle con la pena y el dolor en el alma y que inundaron las calles de Madrid. Manifestaciones que también tuvieron eco en otras ciudades alrededor del mundo. Hoy, en el día de las elecciones, tan solo 3 días después de la tragedia, hay otro elemento que me hace recobrar el ánimo. Un 77% de españoles han decidido ir a votar, casi un 9% más que en las últimas elecciones que tuvimos en España en el año 2000. Los españoles no se han arredrado, los españoles han querido dar una lección y han querido demostrar que los cambios que podamos necesitar se hacen a través del voto y no a través de las bombas o de las pistolas. Quizás me queda a mí, como embajador de España en Argentina, un tercer motivo de consuelo, uno que me ha reconfortado enormemente en estas horas dramáticas que hemos sufrido los españoles en Argentina, y ese es el apoyo del pueblo argentino. Un apoyo que se ha manifestado desde las más altas instancias del país, pero que se ha ido mostrando en gente de muy diversa categoría social, pertenecientes a organizaciones cívicas de todo tipo, pertenecientes a clases sociales muy distintas. La embajada está inundada de emails, de telegramas, de cartas, de llamadas. Los consulados que tengo a lo largo y a lo ancho del país me dicen lo mismo. Yo quería por ello aprovechar estos minutos que me das, querido Mariano, para agradecer profundamente, desde lo más profundo de mi corazón, del mío y de todos los españoles que estamos aquí, el apoyo y el cariño y el afecto que hemos recibido de tantos y tantos argentinos. Y quizás querría concluir pidiéndole a esos argentinos que tanto nos han ayudado en estos días que no bajen nunca los brazos frente al terrorismo, que nos sigan ayudando a combatir esa lacra que tanto afecta a España, pero que tanto afecta también a otros países. Mil gracias y ojalá pueda volver a este programa algún día para hablar de algún tema más tranquilo y menos dramático. Muchas gracias, María. Yo te agradezco, Manuel, que hayas venido, que hayas elegido este ámbito para abrir tu corazón, y quiero decirte, y lo sabes, que todos estábamos también en ese tren. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Yo estaba pensando, ¿no? La democracia es un sistema cuantitativo, es decir, los que tienen más votos gobiernan, los que tienen menos votos hacen de oposición. Pero este sistema, que parece el más justo, que las mayorías, como en España, vamos a comentar después, se manifestó hoy una mayoría distinta del gobierno, tenga el derecho de mandar, y así se organizan las democracias acá y en todo el mundo. Pero desgraciadamente,
el sistema tiene como una pérdida, tiene como una filtración. Porque cuando uno piensa en el terrorismo, yo estaba pensando hoy cómo lo podría definir al terrorismo. El terrorismo es la multiplicación de una minoría mediante la violencia. ¿Cuántos hicieron estos atentados? ¿Cuánta gente puso las mochilas? ¿15, 20, 25, 30? ¿Cuántos son? ¿Cuántos votos tienen ellos? Y sin embargo, estos 15, 20 o 30 han logrado un impacto en España y en el mundo inconmensurablemente más grande que su número. Entonces quiere decir que la sociedad donde vivimos tiene como una puerta secreta por donde un grupo organizado que ejerza la violencia consigue multiplicar casi al infinito su número y consigue impactar, herir a millones y millones de personas como las que se manifestaron el viernes mediante la violencia, mediante el terror. La palabra violencia, saben que el origen es el latín vis, que quiere decir fuerza. En verdad es una época machista, ¿no? Quiere decir vir, varón, virilidad. Pero a lo que se refería esa palabra era la fuerza ordenada, la fuerza bajo ley, la fuerza en principio, la fuerza organizada bajo principios, autoridades y leyes. Cuando a la vis se desborda como un río, se convierte en violencia. La violencia es la fuerza desbordada. Y entonces empezamos un poco al corazón de lo que yo quería decir esta noche. La violencia que responde al odio es algo malo, es el mal. Si uno empieza a mirar para atrás en la historia, de Hitler a Stalin, al terrorismo, a la AMIA, la violencia es la expresión del mal. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el mal pueda multiplicar su influencia mediante la violencia? ¿Por qué este premio al mal? Y lo peor del mal no es tanto a la destrucción material que produce, es que contagia. Un grupo violento, en el fondo, invita a otros grupos violentos. En los 70 lo vimos. Se alimentan recíprocamente y contagian de maldad a otros, hasta ese momento, indemnes o inocentes. Y aquí es donde mi comentario, de alguna manera, termina en una pregunta angustiosa, que en el fondo es quizá religiosa. Este ha sido quizá el desafío de todas las religiones. El judaísmo, el cristianismo, el islam, han debido responder a esta pregunta, que es una pregunta que se le hace a Dios. ¿Cómo creaste un mundo donde se premia al mal? ¿Cómo creaste un mundo donde el mal gana? Donde 15 violentos imponen su ley a millones de pacíficos. ¿Cómo es que la hiena derrota al cordero cuando hay millones de corderos y unas pocas hienas? Es una pregunta muy profunda, todos los teólogos se la han hecho, ha habido muchas respuestas. Yo creo que esa pregunta por el mal y por el éxito del mal demanda una respuesta que Dios la tiene. Yo confieso que no la tengo. Por supuesto, el tema de España volverá. Tenemos una cobertura muy grande de todo el tema español. Pero quizá antes convenga, en este programa, volver a esa época en que el mal contagió, en que en la Argentina de los 70, como después pasó con los atentados de la AMIA y la Embajada en los 90, el mal contagió y convirtió en terroristas a los que no lo eran y se difundió como una epidemia y obtuvo éxitos profundos en la Argentina sorprendida
Porque esto que le pasa a los españoles, de alguna manera la Argentina lo conoce. Tuvimos la AMIA, tuvimos la embajada, tuvimos los 70. Venimos de ver lo que genera la violencia y el éxito de la violencia. Esto es lo más escandaloso que, como les decía, yo no puedo dar una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué es tan efectiva? ¿Por qué es tan eficaz? ¿Por qué es tan exitosa en el mundo de los seres humanos? Lo peor, la maldad, el odio, la violencia. ¿Cómo explicarlo? Vamos a recordar entonces ahora, vamos a entrar en el tema de la memoria de los 70, porque los que no se acuerden de esto, decía recién el embajador Alabart, los españoles van a tener que acordarse de esto. ¿Para qué? Para aprender, para evitar otra cosa parecida. Es decir, la memoria de los horrores que se vivieron es necesaria. Pero la pregunta que vamos a hacer ahora en el debate que viene es si esta forma de recordar los 70, por ejemplo con el Museo de la Memoria, ¿es la memoria que necesitamos o habría que acordarse de algunas cosas más? Si es media memoria y requiere otra media para que tengamos un recuerdo de nuestros males completo como una manera de no volver a vivirlos nunca más. Vamos a presentar ahora entonces en un tape el tema de la ESMA y de la memoria de los argentinos. A casi 28 años del golpe de Estado de 1976, la Escuela de Mecánica de la Armada, el símbolo más fuerte de un pasado de horror, vuelve al centro del debate. Desde hace años, los organismos de derechos humanos reclaman esas 17 hectáreas para construir un museo de la memoria. El gobierno ya prometió la cesión del predio, pero aún no están establecidas las condiciones y la polémica volvió a desatarse. ¿Qué hay que hacer con la ESMA? La ESMA fue el mayor centro de detención clandestina de la dictadura del 76. Según los organismos de derechos humanos, pasaron por allí unas 5.000 personas que fueron sometidas a torturas. Pero por primera vez este año, la Armada reconoció este pasado de sangre. Sabemos hoy, por la acción de la justicia, que aquel lugar que por su elevado destino debió mantenerse al exclusivo ejercicio y servicio de la formación profesional de nuestros suboficiales, fue utilizado para la ejecución de hechos calificados como aberrantes y agraviantes a la dignidad humana. En su discurso, el jefe de la fuerza fue aplaudido por el gobierno de Kirchner, aunque algunos almirantes retirados optaron por abandonar el acto y un oficial superior de la Armada pidió el pase a retiro por no coincidir con las palabras de su jefe. Una semana más tarde, el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Carlos Rode, dijo que en la dictadura hubo errores y horrores de ambos lados. Sus palabras provocaron la inmediata reacción del gobierno y Rode aseguró que solo se trató de una expresión desafortunada. Estas fricciones dentro de las Fuerzas Armadas se desatan con la conversión de la ESMA como telón de fondo. Por un lado, se dan a conocer las voces de los nuevos jefes militares designados por el gobierno de Kirchner, cuya primera medida en el poder fue relevar a las cúpulas de las fuerzas. Y la interna por la ESMA hace suponer que no todas las voces dicen lo mismo. El apoyo del jefe de la Armada a la cesión del predio para la construcción del Museo de la Memoria no es unánime. Si bien hoy no funciona más allí la ESMA, en el edificio de la Avenida del Libertador trabajan unas 6.000 personas, sobre todo en tareas de formación. Aunque el gobierno aseguró que convertirá el predio entero, hay quienes preferirían ceder solo el casino de oficiales e incluso que continúen funcionando talleres escuela de oficios. La decisión oficial está tomada. El edificio que sintetiza el horror de la dictadura será un museo de la memoria. Pero aún falta el veredicto de la sociedad.
Una sociedad que a 28 años de su historia más oscura todavía intenta resolver un pasado de dolor que le permita proyectarse hacia el futuro. Ustedes saben que por esas distracciones de los cronistas, supongo yo, cuando hubo el acto de la Armada por el aniversario del almirante Brown, y ahí el almirante Godoy produjo su discurso de autocrítica, dieron como presente en ese acto a un almirante que fue muy conocido en la Argentina, el almirante Horacio Zaratiegui, y el almirante había muerto hace 2 años. Entonces, el licenciado Horacio Zaratiegui, que es su hijo y está acá, escribió una carta a la Nación, en fin, que en medio de tantas cosas horribles tenía su dejo de ironía, ¿no? Porque decía realmente, qué mala memoria que tienen, porque se olvidaron de que mi padre había muerto hace un par de años. Pero agregó, porque en ese acto en que habló Godoy, hubo almirantes que se retiraron, sobre todo algunos retirados. Y entonces Zaratiegui dijo, si mi padre hubiera estado aquí, también se habría retirado. Yo leí esa carta y me pareció interesante que nos explicara, licenciado, por qué cree que su padre se hubiera retirado de ese acto. Sí, cómo no, doctor. Creo ya hace 9 años creo que se hizo la primera autocrítica por parte de las Fuerzas Armadas y lamentablemente en la práctica creo que lo único que logró eso parecería ser fue un beneficio personal para el general Balsa, que la hizo, nada a nivel institucional. Yo siempre planteo, digamos, que la relación entre las distintas instituciones de la sociedad son algo así como un matrimonio. Si uno de los cónyuges es infiel al otro y el otro, para vengarse o porque cree que es lo justo en esa situación, le es infiel a su vez, entonces los dos se equivocaron. Si uno trata, ese matrimonio está condenado al fracaso, obviamente. Si uno trata de solucionar los problemas y decir, bueno, podemos seguir para adelante, hay que sentarse, hablar y los dos reconocer que se equivocaron. Lo que yo creo acá es que hay uno de los cónyuges que ya ha dicho, o insistentemente ha dicho, me equivoqué, y el otro se muestra indignado y diciendo, ¿cómo? Y yo que me portaba bien mientras vos me metías los cuernos. Esto implica que esa simbiosis que debería armarse entre esa pareja para que funcionara a futuro no va a andar nunca. Y me da la sensación de que es lo que está pasando en la sociedad argentina. ¿Usted el discurso del almirante Godoy lo vio como parcial, como incompleto? ¿Le hubiera gustado escuchar algo diferente? Como le planteaba, yo creo que más allá de las buenas intenciones que hayan tenido todo este tipo de cosas, si no hay una reciprocidad para realmente hablar de una memoria completa, entonces no va a llevar a nada. Me remito al comienzo de mi planteo. Hace 9 años el general Balsa hizo esto y yo realmente no veo que haya habido ninguna solución para el ejército como institución ni para las Fuerzas Armadas como institución, parte de la sociedad argentina. El ministro Pampuro dijo, está ahí en el tape, dijo después que hace falta que otros sectores hagan autocrítica, no solamente las Fuerzas Armadas. Doctor Parrilli, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Usted cree que otros sectores, entre ellos los que de alguna manera representan a la resistencia de los años 70, tendrían que hacer una autocrítica? En el genocidio seguramente que no. Lo que hubo acá, porque cuando hablamos de museo en la ESMA o cualquiera de estos temas, estamos hablando de condena a la matanza sistemática que comenzó el 24 de marzo del 76, de manera que ahí no veo que haya que hacer ninguna autocrítica por todos los que no fueron autores de esa masacre o de esa matanza sistemática, si no queremos hablar de genocidio, que fueron sin ninguna duda las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, la Armada, la Aeronáutica y las Fuerzas de Seguridad. Yo creo que es otro crimen más pretender diluir esta matanza sistemática en lo que Alfonsín alguna vez definió como la teoría de los 2 demonios, pero que nos sigue rondando, ¿no es cierto? Parrilli, permítame. Acá cuando se habla de un matrimonio que tuvo una desavenencia, me parece realmente una comparación bastante desafortunada. Yo podría decir que la otra parte del matrimonio desapareció o fue torturada o asesinada y por eso no va a poder hablar, ¿no? Permítame,
yo quería contarles, Mariano, que la respuesta de Pampuro fue a una pregunta que yo le hice en radio y apuntaba a otra cosa, no a reflotar la teoría de los dos demonios, las dos autocríticas y que eso todo se plasme en el Museo de la ESMA, sino a que el terrorismo de Estado empezó antes del 76, especialmente de la mano de López Rega. Entonces yo lo que le planteaba es si se va a plasmar en este debate y en el museo lo que desencadenó el 76, porque no fueron paracaidistas rusos, Videla, Macera, que llegaron de golpe. No, aunque hubo tenían una muy buena Argentina relación con los rusos, pero de todas maneras... Está bien, no eran, además de eso, no pero eran digo, paracaidistas planteando rusos. también la necesidad de que el peronismo diga lo suyo sobre por qué Perón toleró a López Rega, qué pasó con la AAA, el tiempo de Montoneros, ERP, la lucha interna dentro del peronismo. Sí. A eso apuntaba la pregunta y eso es lo que respondió Pampuro. Diego, si me permitís, sí. Hay algo que dice el licenciado, con lo cual no es muy fácil o no se puede estar de acuerdo o es difícil entenderlo, que es, yo quisiera el arrepentimiento, la autocrítica del otro lado. ¿No es cierto? Primero, cuando uno se arrepiente o se hace una autocrítica, se la hace. No está esperando nada del otro lado. Uno se arrepiente de lo que hizo. Ahora bien, la Armada existe. La Armada continúa como institución. Pero ¿quién tendría que ser del otro lado el que hace la autocrítica? Si las organizaciones político-militares de aquella época no existen más. En gran medida porque fueron diezmadas y en otra gran medida porque la sociedad en este momento, o desde hace muchos años, rechaza los métodos violentos que se utilizaron. Entonces, ¿quién tendría que hacer la autocrítica? ¿Y por qué se pide esa autocrítica? Y además, discúlpame, y además creo que comparar lo que fue la acción de la AAA y esas bandas paramilitares que podían tener relaciones con algún sector del gobierno... No, ¿cómo con algún sector? 2.000 muertos. Con algo. Pero además la AAA, pero perfecto, entonces se puede condenar la AAA, hay que condenarla, Claro, pero hay que decir que la AAA fue estatizada. No, pues si hablamos del museo, si uno entra al museo y empieza en el 76, ese museo decepciona. Porque falsea la realidad histórica, ¿no les parece? Perfecto, efectivamente. No, por eso, pero lo que te quiero explicar es lo siguiente. Por ejemplo, Obregón Cano, gobernador de Córdoba, fue volteado por uno de los por un señor ya Navarro, comisario Navarro, que fue uno de los organizadores de la AAA en Córdoba. Sí. ¿Cierto? Que da la casualidad que el padre de Tejeldín, el de Lamia, también participaba. Ahora bien, ¿quién tiene que pedir perdón? ¿El peronismo de Obregón Cano? ¿El peronismo de Navarro? ¿Quién tiene que pedir perdón? No, porque Perón está muerto. Yo digo, ¿qué historia vamos a contar en el Museo de la Memoria? Bueno, ahí es eso, ahora vamos a eso. Yo quería aclararle diciéndole, es muy difícil lo que él pide porque no existe lo que él pide. No, pero es interesante lo que dice Diego Honesto. El día de mañana, como pasa en todos los museos organizados, la gente joven va a entrar y va a salir con una idea. Entonces lo que estaba planteando de Diego, me parece a mí, si no te interpreto, es qué historia, es decir, hasta dónde va a llegar la historia que se le va a contar a ese joven que ni vivió nada de lo que pasó, para que él, vos conocés muy bien lo que son los museos en Israel. Bueno, pero yo te voy a entrar. ¿Sabe que arrancar el derrocamiento de Perón y por la resistencia Mariano, vamos a decir... Yo creo que en la ESMA hay que arrancar con la ESMA. Claro. No tiene nada y que la ver ESMA eso, fue un centro de detención donde el Estado, todas las instituciones del Estado, todas, y además sindicalistas, políticos, sectores de la cúpula de la Iglesia y las distintas fuerzas arreglaban quién iba a los vuelos de la muerte, quién se quedaba. 100 sobrevivieron de los 5.000 que están registrados que pasaron. Y creo que de esa historia de la ESMA, que ahora creo que es una deuda devolvérsela a la ciudad de Buenos Aires para que sea entregada como museo a los organismos de derechos humanos, creo que Kirchner lo que hace es cumplir una deuda, pero que falta mucho, y no es un problema solo de autocrítica, falta justicia, y mientras no haya justicia en este país, va a seguir habiendo impunidad. Con memoria no alcanza. Y memoria de la ESMA es a partir del terrorismo de Estado, es decir, donde el Estado, todas sus instituciones decidían la vida de luchadores de un pueblo, porque en realidad elegían a quién matar: artistas, intelectuales, luchadores, amas de casa, vecinos, madres, padres y familiares de gente que hasta había estado nada más que siendo delegado de un sector. De gente no juzgada. Para decir, porque por ahí había gente... Claro, un proceso absolutamente ilegal, eso hay que contarlo como eje. Venía desde el Estado. Pero no mirar la historia con un ojo solo, a eso me refería. Los dos ojos eran del Estado. Y discúlpame, las 3A que estuvieron en el gobierno de Isabel Perón
seguramente tenían ligazones, no solo con el Estado, sino con las fuerzas, las mismas fuerzas que después se combinaban y hacían operaciones Ahora, ¿por qué conjuntas. arrancan todo el 24 de marzo del 76? Como yo Bueno, es que el terrorismo de Estado empezó el 24 de marzo del 76. Por eso Videla, empezó antes con la Las triple tres A, A son de por favor. antes, el decreto de A ver, Isabel ordenando el aniquilamiento de antes. Perdón, Grondona, pero la AAA era una organización paramilitar que hay que condenar, que hay que investigar y que hay que castigar y que seguramente está mucho más cerca de Videla y compañía que de las organizaciones armadas de izquierda. Lo que estaba cerca es del peronismo. Perdón, como dije yo, fue estatizada por el gobierno. Por eso la banda de Aníbal Gordon terminó trabajando para el coronel Otto Paladino, que era jefe de la CIDE en Automotores Orletti. Capitán Salduna lo veo calladito. ¿Cómo tiene que ser el Museo de la Memoria? ¿Cómo tiene que ser el ¿Me Museo de la permite Memoria? decir algo, capitán? Me disculpa, para aclarar un poco por ahí el concepto que no se entendió. Yo hablo de algún símbolo de arrepentimiento de la otra parte. Tiene usted ¿Cuál es razón, la por ahí es otra parte? difícil. Bueno, el tema es ese. Las nuevas generaciones vienen acostumbradas desde hace 9 años a que las Fuerzas Armadas vienen pidiendo perdón por algo que esas generaciones no vivieron. Con lo cual, Por suerte, queda arraigada por suerte, no en esa memoria, por supuesto, gracias a Dios, por supuesto. Ahora, esas generaciones obviamente ven que esa institución del Estado vive pidiendo perdón, se le exige un perdón, con lo cual parece ser que fue la única culpable de absolutamente todo. Primer punto. Segundo tema. La diputada habla de terrorismo de Estado a partir de la ESMA y a partir del 24 de marzo de 1972. El primer muerto en la ESMA fue el cabo Furriel Contreras el 11 de noviembre de 1972, asesinado por un grupo que quiso tomar la ESMA, comandados por el guardiamarina Urien, después oficial segundo montonero, instructor militar, que hoy es funcionario del PAMI. A ver, permiso. Sí, pero- Que Salduna entonces diga lo suyo. A ver, ¿cómo debe ser ese Museo de la Memoria o qué piensa de todo este debate? Bueno, yo voy a tratar de hacer una explicación un poco más global. Creo que este tema del Museo de la Memoria debe ser analizado desde dos puntos de vista. Uno, en cuanto a medida de gobierno, en cuanto a decisión política. Y el otro es analizando lo que es su estructura, la idea de su conformación. Como medida de gobierno, como decisión política, creo sinceramente que es una insensatez y un grave error, sobre todo muy inoportuno. No tiene ningún sentido. El país afronta una crisis terrible, muy seria, y la única forma de salir de las crisis para cualquier país es la unión en el esfuerzo para buscar las soluciones. En vez de eso, volver a mantener y a reflotar odios de hace 33 años no nos va a llevar a superar la crisis. Los gobernantes deberían buscar, como buscaron todos los gobernantes que superaron crisis muy importantes, la unión nacional y dar vuelta a la página. La única salida, Mariano, es Señorita, terminar con usted la me va a impunidad. interrumpir, Sí, no me va- señor. bueno, diputada, Porque es terminar con la usted, impunidad. diputada, y para terminar con diputada, la impunidad, usted habló y yo hay la que hacer respeté, le justicia ruego y que me ustedes respete. están Le todos ruego que me libres. respeten el uso de la palabra, si es que está acostumbrada a respetar el uso de la palabra. No, porque yo puedo hablar, tengo esa Sí, sí, ventaja, pero ahora porque estoy ustedes no hablando están yo. en el gobierno, si Ahora- no, estaría Ahora desaparecida. yo no estoy en el gobierno y estoy hablando, señorita. Así que, por favor, respétame el uso de la palabra. Ese mecanismo de interrumpir para que no se pueda exponer, déjelo de lado. A ver, redondee. Yo creo que hay que aprender las lecciones de la historia. La Argentina vivió una experiencia terrible cuando la dictadura rosista, que durante 20 años hizo que los argentinos nos matáramos entre nosotros, nos degolláramos, creando odios que parecían irreconciliables. Vino Urquiza, ganó en Caseros, se terminó la dictadura rosista y lo primero que hace Urquiza es lanzar su proclama de ni vencedores ni vencidos. Y lo primero que hace como acto de gobierno es firmar un decreto que indulta y amnistía todas las posibles faltas políticas de los unitarios y de los federales. Convoca a los gobernadores de todas las provincias, rosistas. Perdone, no se enoje, y más unitarios. allá de la clase de historia. ¿Qué habría que tener en un Museo de la Memoria?
para usted? No, yo preferiría decir lo que quiero decir. Está bien, pero es un discurso. No, si no, usted no es un no discurso. puede contestar las preguntas, sería más... No, porque hay una pregunta que a mí sí me gustaría hacer, que es, si usted hubiese sido alemán en el año 48, ¿hubiese estado en contra de que Auschwitz se convierta en un museo? En nombre de la Unión Nacional. Vamos a dejar la pregunta flotando, y vamos a un corte y ya volvemos. Estaba preguntándole al capitán Salduna, en el año 48, si usted hubiese sido alemán, ¿hubiese estado en contra de que Auschwitz se transforme en un museo en nombre, porque hubiese preferido que en nombre de la Unión Nacional todo eso quede, digamos, tal cual estaba y que no se toque o que se utilice para otros fines? Yo no, porque creo que no es comparable. El problema de la Alemania nazi fue la... Pensé que iba a decir que Auschwitz no existió, realmente. Pensé, siguiendo la línea argumental de la Argentina... No, pensé dejamos ¿Va a hablar usted o yo? No, hable. En Alemania no hubo dos grupos enfrentados y se hizo el museo de uno. Hubo un gran problema terrible que fue ese genocidio. Entonces, me parece muy lógico que haya un museo del gran problema que sufrió Alemania. Del problema, no la mitad del problema. Claro, usted dice que acá hubo dos grupos enfrentados. Acá hubo un problema donde se enfrentaron dos grupos y se quiere recordar un grupo, las víctimas, digamos, de un solo lado. Pero un grupo lo hacía desde el Estado ilegalmente. No, Eso pero no es aparte hay una... otro tema. ¿Cuáles eran los dos grupos, capitán? Una guerrilla que inició una guerra revolucionaria en la Argentina, cruel, matando mucha gente, con bombas, con asesinatos, y con la idea de instaurar en el país un gobierno marxista-leninista como se prometieron en la reunión que tuvieron en La Habana. Yo lo que creo es que hubo un genocidio en menor magnitud, pero de las mismas características, desde el Estado. Se hizo desaparecer a los pibes, a los niños que nacieron, a las madres, se torturó. La ESMA fue quizás el símbolo máximo de eso. Ahora, siguen todos libres. Entonces, si el presidente quiere entregar la ESMA, está muy bien. Yo le pregunto una cosa. Pero si no hay justicia, la memoria usted sola... dice y yo le creo. En Alemania hubo Auschwitz, yo le creo, pero hubo un Vilma, juicio. Que muchos de sus compañeros eran gente pacífica e igual sufrieron la represión. Pero también tiene que reconocer que hubo mucha violencia. Y acá murió mucha gente también del otro lado. Pero hubo mire, la explosión del comedor de la policía. El 24 de marzo del 76, terribles. cuando la Junta Militar desata ya abiertamente el plan de terrorismo de Estado, las organizaciones armadas de izquierda no representaban ya nada. Habían sido masacradas. Lo último fue Montechingolo, Formosa. Es un tema muy largo para discutir con alguien que tenga conocimiento, incluso hasta militar, no quienes están hoy acá. Pero en Argentina nunca existió lo que técnicamente se llama guerrilla, es decir, un aparato armado capaz de confrontar con una fuerza militar organizada. Ahora, Parrilli, esto no fue El Salvador ni Nicaragua. Después fue monstruosa la represión. Pero Fue una hubo muchos cacería. muertos también del otro lado. Sí, pero empezando por Aramburu y si siguiendo... hacemos un problema de kilos... Sí, mire, Aramburu murió por un problema mucho más lejano, ¿no es cierto? Aramburu fue un fusilador, no un prócer. De manera que por eso terminó muriendo Aramburu. Ahora, si hacemos un problema de cuantitativo y no cualitativo, incluso así, no podemos hablar de un enfrentamiento. Lo que existió acá fue una matanza, si usted no quiere decir genocidio. Perdóname, Marcelo, los 5.000 que pasaron por la ESMA y desaparecieron porque sobrevivieron 100. Sobrevivieron 100. Volvamos al tema original, ¿Dónde fueron juzgados? Al tema original. ¿Dónde están? Entonces aquí no hubo justicia y entonces va a seguir habiendo impunidad. Volvamos al tema de la justicia, y entonces, al tema original. Perdóname, la ESMA. La ESMA es importante, la entrega de la ESMA, para que haya memoria. Pero si el 24 de marzo... el presidente Kirchner no hace bajar su bloque a votar la nulidad de los indultos que dejó libres a los máximos responsables, porque como son cobardes hasta para eso, entregaron a todos los demás,
para que sean juzgados, pero ellos siguen todos libres también. Entonces, ¿Usted levantaría todos los indultos, incluido, por ejemplo, el de Firmenich? yo al de los genocidas. Yo quisiera Bonazo, volver... la señora D'Aleo, Firmenich, no. De los genocidas. Ellos también fueron indultados por ese mismo Sí, indulto. mire, No, la no señora hicieron- D'Aleo, que usted No, menciona, Graciela no D'Aleo, aceptó nunca el indulto, se Pero sometió está- a juicio. Me parece perfecto, pero está en el indulto. A lo que voy es, si Se anulamos sometió a el juicio. indulto, ¿cuál es el criterio para anular una parte sí o otra? Licenciado, A los no. genocidas. Yo quisiera Precisamente volver al el tema criterio original, es el que es... terrorismo de Coincido. Estado. Si la ESMA es un símbolo del terrorismo de Estado, si la ESMA, realmente en la ESMA funcionó uno de los centros más trágicos de nuestra historia, uno de los lugares más trágicos. Ahí nacieron chicos que fueron secuestrados y que están secuestrados hasta el día de hoy. De ahí se llevó gente a los aviones para tirarlos al mar. ¿No sería mejor inclusive para la Armada decirle, este lugar tan sangriento, tan sanguinario, este lugar no nos pertenece? Este lugar le pertenece al país. Y ahí, en ese lugar, hay que hacer un santuario a la vida. ¿Puedo contestar? Sí, claro. Gracias. Creo que el tema no pasa por un tema de un edificio casualmente, porque es un símbolo, tal cual lo planteaba el doctor Rondona con el tema de las torres, etc. El tema pasa porque si usted hace un museo de la memoria de un símbolo, usted hablaba de Auschwitz, ¿sería creíble hacer un monumento a las víctimas del comunismo, de las purgas stalinianas en Auschwitz? Absolutamente no, porque es un símbolo, casualmente, de un genocidio organizado por la barbarie nazi, ¿correcto? En el caso particular de la ESMA, casualmente por lo que usted dice, por la imagen que tiene y por lo que se dice que se hizo en ese edificio... ¿Usted no lo ¿Usted cree cree? que no se ¿Cómo hizo? se dice que se hizo? ¿Usted cree que no se Es hizo? más, están ahí las Discúlpeme. pruebas guardadas, por lo Discúlpeme, tanto, si lo casualmente tocan... lo que se está reclamando no sirve es para juzgar... pruebas. Su ¿Puedo padre ¿puedo terminar de hablar? reconoció ¿Puedo terminar de hablar? que en la ESMA No, ellos se hizo interrumpen. lo que se hizo. Es ¿Y sabe por qué se hubiera ido el otro día su metodología de la padre de la interrupción, por favor. ceremonia? No la Su dejen padre hablar. se hubiera ido porque su padre decía que a los que él consideraba subversivos había que fusilarlos en la cancha de River, dejando la entrada gratis para que la gente consumiera panchos y Coca-Cola, y que eso había que transmitirlo por televisión. Esa era la posición ¿Eso dijo ideológica su de padre? su No, papá. el señor miente, pero no Esa es quiero la entrar posición en eso, ideológica de porque su parte papá. de la lógica es... Bueno, vamos a tratar de ordenar. Vamos a ordenar. Simplemente digamos, Mariano, acá hay ¿usted un cree que en la ESMA se hizo eso o no se Todos los hizo? medios. ¿Cómo, perdón? ¿Usted Vengo cree en que en la todos los ESMA medios. se hizo? Yo lo que estoy planteando es que hoy se está reclamando que se juzgue a un montón de gente por lo que pasó ahí, con lo cual, si no se juzga, no vamos a saber. ¿Y usted prefiere que se juzgue entonces? Pero por supuesto que me gustaría juzgar absolutamente todo lo que pasó acá, y me gustaría saber por qué la mataron a mi amiga Paula Lambruschini y por qué eso no se juzgó, y me gustaría saber por qué se mató a la gente en no se Formosa. juzgó, etcétera, no etcétera. interrumpamos más porque no se Permítame puede. terminar. Entonces, Perdón. el punto es, No si interrumpamos usted me más dice porque no, no. que este es un No le símbolo, tenga miedo a las palabras. es un no use más el símbolo sistema para de la uno de estos interrupción. bandos. Para uno de estos bandos. Para usted no es un símbolo. Pero es que se ha armado así, Timerman, entonces le permito que me deje terminar. Si esto es un símbolo para uno de estos bandos que lucharon en esos años terribles, que yo reconozco son terribles. Yo pasé mi adolescencia bajo las bombas y las balas, y así como mucha gente desapareció, yo no voy a negar eso, yo también vivía con el miedo de que mi padre volviera o no cada día simplemente porque era militar. ¿Ok? A casa. Bajo las bombas y las balas, pero Entonces, ¿dónde vivió? Vamos a no 20.000 interrumpir porque no. atentados, Parrilli, desde el año 70. favor. Y eso está Claro, no hubo documentado. bombas. Ustedes Pero bueno, contabilizaban los entonces, el atentados tema de es- Los triple militares A como contribuyeron bastante en el clima de atentados que violencia venían de política en la otro lado. Argentina, Pero- vamos a reconocer. Si pero no, parece que vinieran en nombre del Totalmente, bien. Pero, me disculpa, no hablemos, es decir, sigamos la historia, tratemos Es de una discusión mantener además la tan discusión perimida sobre esta. el La tema. misma mentira Exactamente, dividida. entonces hablemos de el Museo de la Memoria. Si en ese símbolo, ¿ok?, de lo que ustedes llaman terrorismo de Estado, todo lo que quieran, yo no voy a ponerme a discutir eso ahora. Usted hace un museo de la memoria, definitivamente no va a ser un museo completo, va a ser un museo de lo que ese lugar simboliza, como Auschwitz. Entonces, si queremos armar un museo de historia completa, que yo coincido, ¿por qué? Porque a mí me interesa que dentro de 30 años no estén acá sentados los hijos de los señores y No las hay- hijas discutiendo de lo mismo, porque no se va a arreglar nada Por si lo suerte contamos todo. por suerte el pueblo se encargó
de decir que a donde vayan los iremos a buscar, a los responsables. A los 5.000 del lado del pueblo, usted que dice que hay dos bandos, no los pudimos encontrar nunca. Siguen desaparecidos y el delito se sigue cometiendo. Yo creo que el dolor Por suyo, lo tanto... Yo comprendo el dolor que puede sentir los familiares de Paula Lambruschini, quienes estuvieron cerca de Paula Lambruschini. Si usted fue amigo de Paula Lambruschini, yo realmente creo en ese dolor. Pero hay algo que entiendo, es... ¿Por qué no hacer el museo en la ESMA, sobre lo que ocurrió en la ESMA, sobre el terrorismo de Estado? Usted me dice, queremos que se haga un museo del otro lado también. Lo que yo estoy planteando es que sería lo mismo que hacer un museo, un homenaje a las víctimas del comunismo en Auschwitz. Pero hay homenajes a las víctimas del comunismo. Por supuesto. Entonces... Pero usted lo haría en Auschwitz. Perdón, acá. No. Acá lo que se discute... Eso es lo que digo. ¿Por qué no me dice usted, hay que hacer el museo de la ESMA? Yo estoy diciendo que hay que hacer un museo de la memoria completa. Hay que hacer el museo de la ESMA. En la ESMA, pero acá en el Campo de Mayo. donde en la ESMA, que fue el centro donde mayor cantidad de niños, madres, abuelas, padres, luchadores, el símbolo de la mayor tortura, desaparición, robo de niños de nuestra historia, y para que no se vuelva a repetir, y para que queden ahí las pruebas, porque Mariano, si el presidente quiere... Va a haber el 24 de marzo una sesión convocada por Patricia Walsh de nuevo y una serie de diputados que pide la nulidad de los indultos. Ahora, no más se puede, avanzar Vilma, en los juicios, se necesitan las pruebas de la ESMA, porque la ESMA es el lugar pero eso donde el gobierno mayor... lo podría liberar ya. ¿Por qué no? ¿A ¿Es quién? necesario que se haga el museo para obtener las pruebas? No, hay que No. tomar... No, estamos hablando de la derogación de los indultos. ¿no? Claro, entonces... La todos los anulación de indultos. Claro, De no, todos. de los indultos de los Ahora, genocidas, Mariano, acá Los lo que indultos de un lado. de los no indultos de los del otro. Que son genocidas. los del terrorismo de Estado. Pero Ahora, ahí siempre hay una te- Acá lo que se ve, perdón una cosa. Es más, si Usted vamos a puede indultar... proponer Acá hay que dos los versiones. otros Una cosa, acá hay indultos, dos no hay versiones problema. del museo. Está la versión que tengo aquí a mi lado, vamos a que es poner algo. Sí, claro, el museo Mariano. que retrate la teoría de los ahí- dos demonios. Y de acá está el museo que retrate solo... pongamos- Déjame terminar, sí. Héctor. Solo el terrorismo de Estado, digo yo. que Digo la yo, post ESMA es 76. eso, la No se ESMA puede es el hacer, terrorismo claro, de ese Estado. museo que ustedes quieren, La pero con ESMA un no es, contexto histórico que permita museo entender global. qué es lo que pasó y por qué llegamos a lo que llegamos. ¿Pero por qué? Ah, vos es una larga justificás? Incluye lo de No, ellos. disculpame, yo te voy a decir por qué Porque si no hicieron se el sigue golpe militar del colisionando. 76, no porque había una guerrilla, sino porque No, quisieron claro que imponer no. un plan económico de saqueo total del país, Bueno, que es el eso que ya vivimos es- en estos días. Eso incluido, y habría que tuvieron contarlo matar una también. generación de luchadores para poder Comparado. imponerlo. Es el Mariano, mismo plan me que estos gustaría días. debatir algo con vos un minuto, si me perdonan. Comparado Mariano con el saqueo porque posterior de Menem, el de Mariano, que Videla y es Martínez profesor, Vidal, fue menor. profesor de Derecho, yo no lo soy, pero vos decías, ¿por qué indultar a un sector y no al otro? Que vendría a ser lo mismo de por qué juzgar a un sector y no a otro. Sin embargo, en la Corte Internacional de La Haya se juzga únicamente, o sea, se juzga a quienes desde el poder cometieron crímenes de lesa humanidad. No se juzga a cualquiera. No se juzga a una persona que entró y mató a 100 personas en un bar, como en Estados Unidos. Se juzga a Milosevic. Bueno, te voy a se decir una juzga a cosa. Milosevic. No se Héctor. juzga... Y tendrían a que una- juzgar a yo digo, Bush. Te voy a perdón, decir- no, A Bush tendrían perdón, que Vilma, juzgar. vamos a ir Entramos por con partes. Bush, Vamos a ir ya. por partes. No, Juguemos sí. las NAR Vamos a ir también, por que partes. perdió hoy. Vamos La a ir por verdad partes. que Podemos sí, jugar la con verdad Va para que... ahí, Pero, va para ahí. ¿entendés? Lo juzgó el El pueblo. tema es el siguiente. Lo que se juzga, según las leyes internacionales, es lo que se hace desde quienes obtienen el poder absoluto. Ahora, digamos, yo te voy a decir una a cosa. tal punto es así que las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo en Estados Unidos, consideran que la FARC en Colombia son responsables. ¿Por qué? Porque tienen dominio territorial. Y entonces son responsables por lo que sucede en ese territorio. Yo acepto eso, que en el orden internacional sea así. Pero el problema que estamos discutiendo acá no es el de No La se puede Haya. comparar. El problema es nuestro. Y no se el puede problema es si comparar. este país se va a reconciliar. Yo lo que quiero es un país que se reconcilie. Y si está La Haya o no está La Haya. Ahí estoy de Pero acuerdo con con justicia, Vilma, Mari. solo con justicia. Con justicia Bien. el país podría llegar a encaminar, Pero con justicia solamente para algunos. no, con justicia para los que desde el Estado tuvieron claro, todo el solamente poder. para No, no, algunos. y para los cómplices, pero, para los Granada, empresarios. todos Es los decir, demás usted, por ejemplo, supuestos Rilma, responsables ya están usted a los que muertos o pusieron las bombas desaparecidos. en Madrid, O en el usted no los gobierno. juzgaría igual porque no son el Estado. No tuvieron la... Los que pusieron los bombos en Madrid Sí. no son un Estado. Sí, yo- Entonces quiere decir que su crimen no es tan grave. No, Eso es lo no que es yo tan grave. pregunto. Es un crimen diferente, diríamos. Bueno, es No diferente. digo que no sea grave. Es nosotros- diferente. Claro, es diferente. grave, Es por diferente. supuesto que es pero grave, pero es diferente. distinto. Utilizar al Estado
como vehículo para cometer yo diría crímenes. Que es más grave, pero el otro también es grave. Sí, bueno, pero que no podemos... pero claro, pero lo que estamos diciendo es, el Estado no puede ser utilizado para cometer crímenes. ¿Hay criminales en la sociedad? Sí. ¿Son todos los criminales iguales? No. Quienes utilizan el Estado para cometer crímenes, cometen un crimen distinto, tal vez más peligroso para la sociedad, tal vez más peligroso para el futuro. Nos queda muy poco tiempo. Yo les voy a pedir, voy a hacer esto, a ver si soy parcial, que cada uno tenga su minuto para terminar, pero le voy a preguntar al capitán, le voy a pedir al capitán que tenga 3 minutos por lo menos porque no pudo hablar. Bueno. Tenga 3 minutos, cuando quiera, al principio, al final, y los demás que hablaron más tienen 1 minuto. ¿Puede ser así? Menos, dice usted. ¿Qué? ¿30 segundos? Bueno. Vos sos imparcial, pero ahí... Bueno, que digan una conclusión. Yo no mando acá, es obvio. Bueno, 30 segundos para cada uno, pero al capitán le damos 2 minutos. Bueno, yo como opinión sobre este proyecto del Museo de la Memoria, que creía que era lo que íbamos a tratar acá, creo que es, primero, una actitud, una provocación inútil, un agravio inútil a una Fuerza Armada como la Marina, que hace 20 años está totalmente subordinada al poder civil constitucional. Y por lo tanto, los componentes de esa arma no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasó hace 33 años. ¿Qué sentido tiene agredirlos y agraviarlos a ellos hoy día, que no tienen nada que ver? A pesar... están subordinados a pesar de los magros sueldos, de la disminución de presupuesto para cumplir con su misión específica, que ya casi no se podría decir que son fuerzas armadas, sino fuerzas desarmadas. Por otro lado, va a ser un museo para recordar la mitad de la memoria, por lo tanto, la otra mitad va a quedar olvidada. Entonces yo creo que más bien va a ser un museo de la amnesia, no de la memoria, porque cuando falta una parte de la memoria hay un olvido. Y al ser parcial, sería ideológicamente parcial, va a ser un museo destinado a mantener odios, rencores, revanchas, con lo cual no se va a superar la crisis del país, no se va a poder buscar un destino unido para el futuro. Y además sería una injusticia, porque se trataría de un museo de la memoria para recordar y homenajear a las víctimas del sector de la represión que hubo en esa lucha, pero no para los miles de muertos que hubo, civiles, militares, policiales, por parte de la guerrilla terrorista que inició una guerra para tomar el poder, como le digo, y instaurar un régimen marxista-leninista como se resolvió en la reunión de la OLAS en La Habana. Bueno, muy bien. Y esto es entonces un resultado no de buscar la verdad y la justicia, sino un resultado de una idea ideológica. Y yo entiendo que cuando la ideología prevalece, la verdad se aleja. Usted dijo que la violencia es mala, la violencia es el mal, y que por lo tanto no se puede premiar el mal. Este Museo de la Memoria va a premiar el mal porque va a premiar a los que iniciaron la violencia, iniciaron la muerte, iniciaron la sangre en el país. Hasta que no estén presos los genocidas y se termine con la impunidad en este país. Y libre los guerrilleros. Muertos. No están muertos. No, en este país por favor, no interrumpamos el gobierno. no se puede resolver ningún problema porque la impunidad después se extendió a todos los sectores sociales, se extendió a los empresarios, se extendió y así estamos y en este país quedamos. Por eso necesitamos que haya justicia. Y también a los guerrilleros que mataron. Los responsables del genocidio. Para eso nulidad de las leyes y que avancen los juicios. No hubo solamente genocidio. No interrumpamos más. Hubo muchas cosas. Quedan dos expositores, Zaratiegui y Parrilli. En concordancia con los señores, lo cual es lógico, digamos, porque sé que lo apoyan, discúlpeme, el presidente Kirchner, el viernes en una reunión dijo que no se podían comparar los males que provenían del Estado contra, y acá digo exactamente lo que venía encomillados en los cables, contra lo que supuestamente hizo el otro lado. Un presidente que da por supuesto las bombas en el comedor de la Policía Federal, el asesinato de mi amiga Parla Lamborghini, el asesinato del capitán Viola y su hijita, la tortura, el secuestro, etcétera, del teniente coronel Larrabure y muchísimos más.
Entonces, obviamente no está pretendiendo hacer un museo de la memoria completa como creo que requiere el país para algún día salir para adelante. Doctor Parrilli. No, primero que no apoyo a Kirchner, me apresuro a señalarlo. Creo que Kirchner dice algo que es lógico y que nadie, digamos, esta suerte de ya perimida y senil teoría de los dos demonios, lo único que apunta es a tratar de licuar los crímenes del genocidio. Creo que es importante el tema del museo como un paso más en una larga lucha del pueblo argentino por el enjuiciamiento y castigo de todos y cada uno de los responsables y ejecutores del plan de terrorismo de Estado y del sistema de terrorismo de Estado. Acá se dice, bueno, no van a estar fulano, mengano, sultano. Yo creo que en la ESMA tendrían que estar los militares, sí, pero seguramente estarían los retratos de Acosta, de Perrén, de Chamorro, de Macera, es decir, los criminales que operaron en la ESMA, porque eso fue el GT-332, organización criminal de las Fuerzas Armadas y de la Armada. Me parece importante esto como paso adelante y creo, obviamente, como señalaba Vilma, que hay que ir ahora por la nulidad absoluta de los indultos y el juzgamiento de la inmensa mayoría que todavía están impunes. Y el 24 de marzo todos a la calle para exigirlo. Bueno, no sé si mis compañeros quieren decir algo. Algo breve, muy breve nada más. Capitán Salduna, usted está en contra de lo que dice el almirante Godoy. O sea, usted... No, yo no estoy en contra de lo que dijo el almirante Godoy. Yo estoy en contra de todo lo que sea decir la mitad de la verdad. Pero lo que dijo Godoy, ¿usted apoya al almirante Godoy? Lo apoyo, pero lamento que se haya quedado nada más que en la mitad de la verdad. ¿Y usted sabe que en Campo de Mayo hay un museo? Y haya olvidado el almirante Godoy el asesinato del almirante Berisso, del almirante Quijada, del almirante Guzzetti, de la hija Lambruschini. Esa también es parte de la historia que vivió la Armada. Porque hay un museo en Campo de Mayo. Les aviso que hay un museo en Campo de Mayo y hay un museo en Rosario de la memoria que nadie habla. Seguramente el museo hay un museo en de Campo de Rosario de la Mayo. memoria, ¿sabía? Y no sabía que existía. Bueno, no, yo completo como esto, vino a hablar voy a del hacer mis museo, 30 me llama la segundos, atención que no lo sepa. Después nos vamos a España, volvemos a España. Voy a hacer un comentario que espero no estén de acuerdo ninguno de los seis. Ustedes saben, ya que dijo Héctor que soy profesor, antes, cuando yo era joven, todos los delitos eran prescriptibles. Es decir, la prescripción era un sistema de derecho para dar seguridad. Un señor había matado a otro, por ejemplo, a los 20 años, a los 8 años, a los 15 años, prescribía. Y por más que se reconociera que lo había matado, si no lo habían penado o no lo habían aprehendido, se prescribía. Después, sobre todo con los crímenes, yo creo que fueron los crímenes nazis fundamentalmente, después de la Segunda Guerra, apareció esta idea de que los delitos enormes, los delitos de lesa humanidad que se llaman, son imprescriptibles. ¿No es cierto? Por eso estamos hablando nosotros de cosas que pasaron hace más de 30 años. Lo que está claro, me parece a mí, es que el terrorismo de Estado es imprescriptible. Esto ya está en La Haya o en Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, los delitos que el Estado, convirtiéndose en terrorista, lo que yo decía al principio del programa, mimetizándose con la violencia, cometió, no tienen prescripción. Hoy vos agarrás un nazi que hizo horrores hace 50 o 60 años, tienen 85 años. Priepke. Priepke. Lo agarrás y lo metés preso. Entonces, esto está establecido, está aceptado, me parece que ya nadie lo discute. Lo que yo planteo como pregunta es si los crímenes de lesa humanidad que causan grupos privados, es decir, que no son del Estado, deben ser o no imprescriptibles. Por ejemplo, me pregunto, estos que pusieron las mochilas, que no es un Estado, es un grupo privado de terrorismo independiente, ¿esto que ha hecho ese grupo debe tener la ley de la prescripción o también debe ser imprescriptible? Si uno contesta lo segundo, entonces los horrores que también se cometieron en los 70 del otro lado también son imprescriptibles. Y por tanto, todos los que los cometieron están sujetos a una persecución judicial. Esto me parece a mí que es el tema. Yo creo que ya nadie niega, inclusive más voy a decir, el terrorismo de Estado es mucho peor que el otro terrorismo, porque es el Estado el que lo comete, esto es evidente. Ahora, el otro terrorismo, el de la AMIA, el de Madrid, lo que se hizo de terrorismo en los 70, ¿es prescriptible como si fuera un ladrón de gallinas o también es imprescriptible? Yo lo digo con esta inquietud y seguramente con una gran insatisfacción. Después del corte, volvemos a España.
Bueno, se produjeron de los atentados a hoy, del jueves a hoy, en España, dos especies de deslizamientos, ¿no? Empezó diciendo el gobierno español que había sido la ETA, prácticamente, y se fue deslizando la interpretación, y hoy la interpretación dominante que fue Al-Qaeda y no la ETA. Y también hubo un deslizamiento de los votantes, porque cuando se entró en esta pesadilla, el partido de gobierno, el PP, el Partido Popular, ganaba bastante holgadamente. Y hoy las cifras apuntan en dirección contraria. Así que ha habido dos fenómenos de deslizamiento en esta tragedia española que presentamos con este tape. La masacre ya tiene nombre propio y será recordada como una de las más fatales de los últimos tiempos. 11M. Así ya hablan todos del día en que Madrid fue blanco del terrorismo más salvaje. La fecha no es casual. El mundo, aún conmovido por el 11 de septiembre, ahora suma al calendario otro día trágico y con el mismo sello. Un video de Al-Qaeda que apareció cerca de una mezquita madrileña reivindica el atentado, aunque el gobierno español no descarta ninguna hipótesis. A partir de ahora, el 11 de marzo será recordado como el día en que 10 bombas sincronizadas estallaron en 4 trenes que van desde los suburbios hasta el centro de Madrid. Murieron 200 personas y más de 1.500 resultaron heridas. La ciudad parecía un campo de batalla. Todo comenzó a las 7:30 de la mañana y en apenas 25 minutos, 10 bombas estallaron en vagones repletos de gente. Monse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... El dolor y el espanto se apoderaron de una España que hoy renueva su gobierno. El miedo volvió a sacudir al mundo. Mientras las patrullas de rescate intentaban el milagro de la vida, el gobierno español empezó a buscar culpables. 7 horas más tarde, el ministro del Interior señaló a la organización terrorista vasca ETA. Las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Pero este ataque sincronizado hizo recordar a la logística del horror utilizada en el atentado a las Torres Gemelas. Tenía el estilo macabro de Al-Qaeda. En la tarde del jueves, la teoría ETA ya no era la única en España. El mismo Aznar se encargó de asegurarlo. Y quiero confirmar expresamente que ninguna línea de investigación va a ser desechada. Poco después, Al-Qaeda se atribuyó el ataque en una supuesta carta enviada a un diario árabe de Londres. En este mensaje estaría escrita la pregunta: ¿dónde está América ahora, Aznar? ¿Quién nos protegerá de nosotros? Y el sábado apareció en Madrid un video en el que un presunto vocero de Bin Laden dijo que los ataques fueron por los crímenes de Bush y sus aliados, mientras que las autoridades españolas arrestaron a 3 marroquíes y a 2 ciudadanos de origen indio. Pese al miedo, más de 11 millones de españoles tomaron las calles para repudiar el terrorismo. La comunidad internacional condenó los ataques y líderes de todo el mundo prometieron solidaridad. En nuestro país, que también conoce la tragedia del terrorismo, pero aún no conoce a los culpables, más de 1000 personas se movilizaron pidiendo paz y justicia. Hoy, mientras España llora y decide en las urnas su futuro político, el mundo tiene por delante 2 preguntas que responder. ¿Quiénes y por qué? Estamos en contacto con el señor Juan José Petricorena, que es el vocero de Arri Batasuna, que es a su vez considerado el brazo político de la ETA en España. Señor Petricorena, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches.
Quisiera hacer una pequeña puntualización porque prácticamente muchas de las entrevistas que me han hecho en Argentina siempre nos presentan como brazo político de ETA y eso es falso, eso no es cierto. Nosotros no somos brazo político de ETA y de nadie. Nosotros los únicos brazos que tenemos son de los votantes que nos siguen votando, que son muchos, felizmente. Así que usted no está en posición de desmentir que fue ETA. No, yo digo que no soy brazo político de ETA, que nosotros no somos brazo político de ETA como ustedes nos han presentado. No tenemos nosotros más brazos que los de la gente que nos vota a nosotros, ¿no? Nos presentan como brazo político de ETA y eso no es cierto, no es correcto y simplemente quería puntualizar claro, pero ese punto. El motivo de esta conversación es que esto empezó con grandes sospechas sobre la ETA, hasta el diario El País tituló que... Eso ha sido totalmente falso, eso es una noticia que se inventó desde el primer momento el gobierno español, tal como ha quedado demostrado. Pero si usted no tiene conexiones con la ETA, ¿cómo sabe que es falso? Porque ha quedado totalmente demostrado de que no ha sido ETA la que ha cometido el atentado en Madrid. Ustedes mismos en el reportaje que han hecho, pues han hecho una cronología de todo lo que ha acontecido y evidentemente lo que queda claro desde el primer momento nosotros sabíamos, porque no tenía absolutamente nada que ver con el modus operandi de ETA ni con los objetivos indiscriminados de una masacre de este tamaño que era ETA, pero bueno, lo que ha quedado claro a la postre es que el gobierno ha estado mintiendo, que ha estado falsificando los datos y que ha estado manipulando la opinión pública por unos intereses electorales, ¿no? Y ahora mismo, en este momento, todo eso está muy claro, ¿no? Ahora, sería un poco que la ETA apenas mata de a 11 y esta gente mata de a 200. Eso es totalmente incierto, no es así. O sea, lo que estamos viendo, lo que hemos visto en Madrid es una masacre que no tiene sentido en absoluto, no tiene sentido alguno. Es una masacre pues totalmente inaceptable, en el que ha habido muertes de ciudadanos, de gente de la calle, que es una masacre sin sentido, es un absurdo que no se puede producir, no se tiene que producir. Y evidentemente por eso nosotros lo hemos rechazado tajantemente, ¿no? Eso no tiene absolutamente nada que ver pues con la lucha que está realizando ETA y bueno, pues yo no voy a estar aquí ahora defendiendo a ETA pues porque yo defiendo mi diario político y ETA ya defiende pues por sus comunicados y lo que hace pues su labor, pero yo en principio lo que estoy diciendo aquí y lo que hemos dicho estos días es que era claro que esto no había sido ETA y que no tenía absolutamente nada que ver con ETA. Señor, más allá de estos indicios crecientes sobre la supuesta responsabilidad de Al-Qaeda, también es cierto que ETA había amenazado con un atentado antes de las elecciones, que había habido otra serie de datos que podían llevar a pensar en la autoría de ETA. Por ejemplo, el intento de ingresar explosivos a Madrid, entre otros datos. ¿Esto no da también algo de fundamento para pensar en esa hipótesis, la de ETA? No era. El gobierno español sabe desde el primer momento que la autoría de ese atentado no puede ser de ETA. Y eso es más que claro pues por un montón de indicios, porque no ha habido ninguna llamada con el tema de la colocación de las bombas, ni por el modus operandi, repito, de cómo se han hecho las cosas, ni por los objetivos, porque estaba dirigida la bomba contra pues todo aquel ciudadano que estaba acudiendo en ese momento a la estación del tren, y bueno, pues por un montón de indicios que no tienen absolutamente nada que ver pues con lo que ETA ha realizado o ha hecho hasta ahora, ¿no? Y eso no lo digo yo, eso lo dice también pues la CIA y pues los servicios de inteligencia europeos y americanos que desde el primer momento realizan investigaciones y sacan a la luz pues informes diciendo que no tiene absolutamente nada que ver con el proceder de ETA, y simplemente pues yo constato también que esos informes están ahí también para ustedes, para que los puedan ver de gentes del servicio de la inteligencia de la CIA, estoy hablando de la CIA y del servicio de inteligencia europeos que constatan eso, y también de ministros europeos que desde el primer momento, como el ministro de Exteriores británico Jack Straw, que dice que el atentado no es de ETA, sino que habría que ver que son otros los autores, y bueno, hay muchos indicios que desde el primer momento dan a indicar que aquel atentado no era ETA, tal como nosotros también indicando, ¿no? Simplemente constatamos todos esos datos que también se estaban viendo también del Estado español, porque había informaciones que también desde la radio de la SER, por ejemplo, pues estaban diciendo que había un suicida entre los cadáveres, y bueno, todo un montón de indicios que fueron ocultados y que bueno, que resulta. Señor Petitcorena, muchas gracias por esta conversación. Bueno, para no representar a la ETA, ¿no? Bueno, en fin, vos estuviste ahí, Héctor, no te vas a salvar de contarnos qué viviste. Llegué justo a Madrid una hora después de los atentados, y uno se encontró con una Madrid
totalmente sombría, desolada, encima llovía, era un día gris, nadie, muy poca gente en las calles, mucho silencio. Y algunas reflexiones simplemente sobre lo que viví esos 2 días, que fueron el del atentado, el de la marcha. Y es, por un lado, o sea, el dolor que expresaban todos los españoles. Inclusive algo de alivio cuando se iba empezando a pensar la noticia de que no habían sido los vascos, como que, bueno, no fueron los españoles, fueron extranjeros los que, por más que los vascos se consideran extranjeros, los españoles los consideran españoles. Pero lo que más me llamó la atención de todo fue el respeto a la Constitución. En todo momento y en todas las marchas, en ninguna de las que participé, y participé de todas las que pude, en la Puerta del Sol, en la avenida, en la Plaza Colón, en Atocha, fui a todas las que pude participar. En ninguna había cánticos políticos. Lo que había en todas era un respeto por la Constitución. Se hablaba de la Constitución, se hablaba de defender la Constitución. Por ejemplo, cuando los líderes políticos marchaban, llevaban un cartel que decía, por las víctimas, por la Constitución, contra el terrorismo. Esa decisión de poner la Constitución en primer plano, por encima de cualquier bandería política, por encima de todo, me parece que es una gran lección para los argentinos. Parece que, o sea, amar la Constitución, darle cariño a eso. Por el otro lado, lo que sí dos aspectos que me decepcionaron. Uno es la utilización política que trató de hacer Aznar, que por suerte fue castigada en las urnas. La gente ya hablaba de eso, Héctor, o sea, se percibía que se estaba dando fue el vuelta un sábado, poco el voto. eso fue el sábado al mediodía, porque hasta el sábado al mediodía te diría que los periodistas más progresistas inclusive consideraban que había sido la ETA, que lo más probable es que haya sido la ETA. Había dudas por la forma de actuar, pero consideraban que había sido la ETA. El sábado a la tarde hubo una explosión. Una explosión en el sentido de que toda la sociedad empezó a hablar de que fue Al Qaeda y que el gobierno estaba mintiendo. Y eso creo que le costó las elecciones al Partido Popular. Hoy cuando votaban Aznar y Rajoy les gritaban fascistas, ustedes son los terroristas. Sí, pero hay algo que también... No, y el tema de la mentira. El tema de la manipulación de la información. Yo creo que una democracia donde se ha mentido así... O sea, se reafirma... Imagínate, una sociedad que defendía tanto la Constitución y termina votando en contra de un presidente que les miente. Son 2 ejemplos para nosotros. A nosotros nos llegó la orden, es decir, nos llegó la información, yo trabajo para un diario español, y nos llegó la información de que todos los embajadores en diferentes partes del mundo habían recibido la orden de decir que había sido la ETA. La canciller bajó la línea y dijo, digan totalmente. ETA a los embajadores. Sí. Ahora, eres Teresa Bo, una experta en Medio Oriente, se ha dedicado hace años ya, bueno, tantos no, porque no tiene tantos, pero en fin, se ha dedicado unos cuantos años al Medio Oriente. Usted, Teresa, cuando vio el atentado, cuando vio todo el aspecto, ¿tuvo una impresión también de que podía ser ETA o su conocimiento del fundamentalismo islámico la llevó a pensar que podía ser Al Qaeda? Bueno, yo vivo en España y viviendo en España uno sabe que, digamos, la amenaza del terrorismo existe y que ETA, es decir, lo había intentado anteriormente. El año nuevo había intentado también volar una estación de tren. Hace 2 semanas los habían agarrado una camioneta con 500 kilogramos de dinamita para agarrar cerca de dos diarios. Y bueno, digamos, la amenaza existe. Nadie se esperaba algo tan grande, ni de semejante número de muertos, y el número de muertos también hablaba de algo un poco raro, o de una especie de relación tal vez entre ETA y un grupo terrorista o islámico. O existe la hipótesis, porque acá estuvimos con la AMIA, ¿no? Está el grupo internacional que decide el atentado contra la AMIA, que supuestamente es Irán, piensa que es Irán hoy en día, y la conexión local, porque sin conexión local es muy difícil, yo no tengo experiencia en la materia, pero es muy difícil hacer algo sin alguien local, ¿no? ¿Existió la hipótesis de que ETA podría haber sido el brazo local del grupo internacional? Yo creo que es algo que se maneja. Igualmente pienso que todavía es muy pronto para hablar de una cosa así. Creo que se va a investigar. Él lo sabrá más que nadie, pero nos tomó a nosotros años saber y todavía no se sabe qué fue lo que pasó con la AMIA. Y creo que esto va a tomar mucho tiempo más para saber realmente cómo fue que se llevó a cabo el atentado. Aunque sí pienso que hubo algún grupo, digamos, extremista externo fuera, eso está prácticamente, si no probado. Hoy salió gente del Centro Nacional de Inteligencia Español a Marruecos a empezar una investigación ahí y se irá comprobando con el paso de las semanas, pero me parece que es muy factible que haya pasado. Sí, que es muy probable que haya sido un grupo fundamentalista islámico o ligado, ¿no es cierto?
El señor Mullen es un experto internacional en materia de terrorismo, sabe mucho también de lo que pasó en la AMIA, trabaja para Naciones Unidas, y usted, me acuerdo, cuando lo invitamos, que fue, ¿hoy qué día es? Hoy es domingo, fue el jueves, creo que lo invitamos, usted dijo, es Al-Qaeda. En realidad, yo lo que creo es que es bastante prematuro como para aventurar una responsabilidad concreta. Creo que se dan ingredientes muy comunes en el terrorismo. O sea, me parece que hablar de ETA o hablar de Al-Qaeda estamos hablando de asesinos. O sea, estamos hablando de exactamente lo mismo. Creo que el escenario político que se estaba dando en España en este momento es el peor para una investigación, más por lo que acaba de decir Teresa, o sea, cómo se bajó línea política a los embajadores o Cancillería para decir que había sido un grupo determinado porque se estaba frente a unas elecciones. O sea, creo que esto tiene que ver con una decisión política por ahí desviada, ¿no es cierto? O sea, y yo creo que para investigar un atentado de estas características es necesaria una decisión política transparente, sin ningún tipo de injerencia en las investigaciones, en las opiniones, al menos que haya habido una bajada de línea por una necesidad política coyuntural al momento y que hayan dejado trabajar a las fuerzas de seguridad o a la central de inteligencia con total prescindencia de esta necesidad política. Creo que así se puede llegar rápidamente a determinar, o por lo menos determinar cuál es la línea, correcta para investigar. Lógica, ¿no? Porque, digamos, España fue aliada de Estados Unidos, habían prometido castigar, como nos pasó un poco quizás con la AMIA a nosotros, ¿no? Exactamente igual. Menem mandó los barcos y después vino el escarmiento, digamos, ¿no? Igual. Tiene una cierta lógica todo eso. Pero por el modus operandi también se reafirma esa hipótesis, ¿o no? Bueno, el modus operandi, o sea, lo que nosotros conocemos hasta ahora es que habrían detonado unas mochilas, porque se habría encontrado una mochila que no detonó. Con un celular. Con un celular. Esto indica dos cuestiones o dos hipótesis. O se utilizaron mochilas que se abandonaron en el tren, o pudo haber suicidas. Y que este suicida haya dejado la mochila, se haya arrepentido y permitió determinar... No, lo que más se manejaba en España, por lo menos hasta ayer, era, por eso te decía lo de los celulares, que en cada mochila había un celular que alguien desde afuera de los trenes llamaba por teléfono al celular, el celular sonaba dentro de la mochila y operaba la bomba que había dentro de la mochila. Esa era nunca no se hablaba de suicidas en ese momento, por lo menos hasta ayer en España. Estamos en comunicación con Raúl Colman, que está en España. Raúl Colman, de Tele9, en este momento muy amablemente corresponsal circunstancial de Hora Clave. Raúl Colman además estuvo en Hora Clave. Amigo de la casa, por supuesto. Amigo de la casa. Raúl, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo están? Para acentuar tus méritos, Raúl, ¿qué hora es allá? Acá son las 2:25. Bueno, no te me duermas en los próximos 5 minutos, es lo que te pido. No, para nada. Raúl, ¿qué pasó con el escrutinio? ¿Qué pasó con la elección? Este giro, porque hace 48 horas parecía que el Partido Popular de Aznar ganaba la elección. Y ahora hubo un vuelco en contra. ¿Qué pasó? Y pasó un poco lo que dijiste vos antes, Mariano. La gente se indignó un poco con la mentira. Ayer, como decía Héctor hace un ratito, el sábado la gente salió a la calle un poco rompiendo la jornada de reflexión. Yo fui muy testigo de cómo llegaban a los celulares la convocatoria y se la pasaban de un amigo a otro, de una persona conocida a otro. Y al ratito, frente a la sede del Partido Popular, se juntaron 600, 700 personas y después empezó a crecer y después en otras ciudades y después el método que exportamos nosotros, el de las cacerolas, también se escuchó. Y eso yo creo que provocó que un fenómeno que la gente creo que acá no se daba cuenta, que pensó que la guerra era en Irak y de golpe la guerra fue acá. Y eso llevó a muchos jóvenes a votar, porque mucha gente joven está descreída, no cree mucho en el PSOE,
hay muchas historias de corrupción con el PSOE, pero bueno, eso los llevó a votar del golpe del atentado, más el golpe de la mentira, más el golpe de la mentira que ya venía de las armas de destrucción. Yo creo que eso llevó a un 8% más de votación, que es la cifra exacta que hubo de más votación esta vez que en el 2000, y eso cambió la historia, Raúl, muchas gracias por tu crónica, cortita pero sustancial. Muchas gracias, Bueno, Raúl. Mariano, simplemente te quiero decir que hoy el único avance en la investigación importante es que los marroquíes dicen que 2 de los detenidos son importantes, son personas importantes de Al-Qaeda, y los 2 figuran en la investigación del juez Baltasar Garzón, que hizo una investigación sobre las conexiones del 11 de septiembre en España. Un abrazo, Mariano. Gracias, Raúl. Vamos a ir a un corte, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Bueno, no, solamente les digo una cosa. Es notable la velocidad, porque en horas cambiaron. El 8% que no iba a votar fue a votar, y dentro de los que fueron a votar, mucha gente votó contra el Partido Popular y por el PSOE. Ahí le dicen PSOE, no le dicen PSOE. Es que había un caldo de cultivo, porque ya en su momento, en la época de la guerra, un 90% estaba en contra Claro, de mandar ya estaban en tropas. contra. Y esto revivió de la mano de los Diego, atentados. viste que votó 9% más de gente. Ahora bien, de los 2 millones de madrileños con los cuales compartí la marcha el viernes a la noche, yo diría que el 80-85% eran jóvenes menores de 25, de 26 años, que son los que no votan en general. Una generación. Quiere decir que esa generación que no votó se politizó de pronto, se dio cuenta que ellos podían cambiar la historia porque esa historia los estaba afectando a ellos. Y yo creo que son los que dieron vuelta a la elección. Es notable, digamos, la velocidad de un fenómeno democrático. Yo me estaba acordando del famoso cajón que quemó Herminio, que en pocas horas de golpe hubo mucha gente que cambió su preferencia, y el pueblo español le ha dicho que no, porque también fue muy violento la evidencia de que Aznar estaba usando una tragedia nacional para sacar ventaja política. Esto no lo soportaron y reaccionaron de inmediato. Y de inmediato volvemos después del corte. Usted sabe que se nos enojó un aludido en la investigación que hicimos sobre el Liporache. Se nos enojó, nos pidió derecho de réplica el contador Antonio Casabona y se la dimos. Digo que el juez Liporache cajoneó durante 8 años la causa de Yacyretá como una de las formas de incrementar ilícitamente su patrimonio. La causa de Yacyretá no ha sido investigada por el periodismo porque se encuentra denunciados los mafiosos que durante 30 años se escudaron bajo el eufemismo de empresarios y junto al Banco Mundial incrementaron desmedidamente el costo de la obra de Yacyretá y de esa forma la deuda externa argentina. Doctor Canicova Corral, usted tiene la palabra. Hace más de 3 años que está al frente de la causa. Señor presidente Kirchner, haga realidad el sueño de la patria justa, libre y soberana en favor de todos los argentinos. Que la justicia llegue para la pobre esperanza de la gente y condene a estos delincuentes que en lugar de burguesía nacional adhieren al históricamente perverso y cipayo liberalismo vernáculo. Muchas gracias. Bueno, el aire es libre. Él dijo lo que tenía que decir, ya está, ¿no? Discurso. Acá todo el mundo se pregunta político. cuál era la réplica. Bueno, replicó. Tomemos el verbo replicar de una manera muy amplia. Usted sabe, gobernador Sovich, gobernador de Neuquén, bienvenido al programa. Gracias. ¿Por qué lo invité? Yo lo invité porque en este momento que se habla de la anemia de la oposición, que no hay opositores, que todo el mundo está con miedo, o no saben dónde ponerse, que Kirchner ocupa todo, usted parece como un gobernador opositor, casi una mosca blanca. ¿Cómo es eso? En realidad, yo creo que yo aparezco como soy.
como fui siempre. Trato de responder a la gente que me ha votado, decir lo que pienso con mucho respeto y con mucha seriedad, pero hablar de las cosas que creo que hoy en la Argentina no se están tratando. Hay un país, que es el país real, que no existe, existe en todo caso en los medios de difusión, existen los discursos, existe hasta, podría decirlo sin temor a equivocarnos, en el discurso que el señor presidente dio a la Asamblea Legislativa. Pero le doy un dato para ubicarnos claramente en donde yo estoy total y absolutamente en desacuerdo con esta política que se está llevando. En los medios ha salido, importantes, los que analizan la economía, que hay 5 provincias argentinas en las cuales se está llevando las mayores inversiones de la Argentina. Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Neuquén. O sea que soy una provincia privilegiada, porque fíjese en el lote de provincias que está la provincia de Neuquén. Pero mi primer reflexión, que es una reflexión de tristeza y de alguna manera de impotencia, dice que el 10% del resto de la inversión se está haciendo en el resto de las provincias argentinas. Entonces yo estoy diciendo, este no es el país que yo estoy viendo en los medios de difusión, este es el país real, este es el país donde no se están haciendo inversiones y este es el país que estamos postergando los próximos años. O sea, yo no estoy hablando ni en contra de Kirchner ni en contra de nadie en particular. Estoy diciendo, señores, cuidado, que en la Argentina se está diciendo una cosa y se está haciendo otra. Pero aparte, hay un dato todavía más fuerte de esta realidad. La provincia de Neuquén es la provincia que más se ve beneficiada con la inversión en dólares por habitante. Y la media del país es 86 dólares contra 455, 456 dólares de los habitantes de la provincia de Neuquén. Pero ese promedio de 86 lo da estas provincias, pero no lo da Formosa, no lo da Jujuy, no lo dan muchas provincias argentinas. Entonces, ¿qué es lo que digo yo que tenemos que hacer? Y muy rápidamente. Lo primero que tenemos que discutir es una ley de coparticipación federal que empiece a equilibrar y a fortalecer las economías regionales para que no haya una fuerte concentración política y económica en muy pocas provincias argentinas. Sovich, esta defensa que usted hace del federalismo y de las otras provincias, me lleva a pensar, si no estará usted, me parece que ojalá estuviese haciéndolo, tal vez sería bueno para la República, formando una especie de bloque opositor que aglutine a las provincias que no están enmarcadas dentro del kirchnerismo, digamos, para formar un bloque de oposición, lo que haría su discurso mucho más creíble, inclusive, y mucho más democrático, inclusive. No, así es que... ¿Es verdad eso? Es que estoy haciendo eso. Usted está haciendo eso. Claro usted está sí. en campaña, digamos. Siempre estuve en campaña. Claro, un político siempre está en campaña. El político que diga que no está en campaña... Hay un nuevo bloque, podríamos decir que Sovich disputa está disputando la pelea por ser el líder de la oposición a Kirchner. ¿De izquierda o de derecha? Yo le digo, yo estoy simplemente miro mi país, miro mi Argentina y estoy triangulando. Estoy haciendo una política de triangulación. ¿Qué estoy diciendo yo? Hay un peronismo que después de muchos años de gobierno, un radicalismo y unas fuerzas militares que ya afortunadamente no están más en el gobierno de la República Argentina, que han fracasado, que han llevado del año 76 de 7.000 millones de dólares de deuda externa, 7.500, a 185.000 millones de dólares de deuda externa y han destruido las economías y han destruido la esperanza y la expectativa de la gente. Entonces yo digo, triangulemos, busquemos a todos aquellos que no se sienten contenidos en el peronismo, los que no se sienten contenidos en el radicalismo y todos los independientes que están buscando una oportunidad y alguien que ejerza... La famosa transversalidad. Sí, triangulación diría yo. Bueno. Que le busque otra transversalidad. Bueno, que busque un espacio para construir líneas de pensamiento que representen
a lo que piensan las mayorías silenciosas. Gobernador Sovich, gracias por su presencia en el programa. Ya metió la pica en Flandes. Vamos a ver cómo sigue esto, ¿eh? ¿Cómo no? La triangulación opositora de base federal, ¿no? Así es. Sobre la base de un partido que tiene 40 años de hacer política defendiendo estas ideas y que los resultados están a la vista. El programa de esta noche, desgraciadamente, ha sido sobre la violencia, ¿no es cierto? La violencia terrorista de Madrid, la violencia de los 70, cómo superarla. Pero nos quedaba otra violencia, a la cual vamos a dedicar los últimos minutos del programa. La violencia hormiga delictiva, la que sufrimos cada uno de nosotros en la calle, en la casa, en el auto. Sobre esa erupción y ese creyendo de la violencia hormiga van a versar los próximos minutos después del corte. Yo les decía al principio, al ir al corte, hay otra violencia, que no es la violencia de Al-Qaeda, que no es la violencia de los 70, pero que desde el punto de vista individual de los argentinos es la que más nos afecta, porque es la que afecta al hombre y a la mujer que está en su casa, que va a su trabajo, que no sabe si sus chicos van a volver a la noche. Esta violencia cotidiana de la inseguridad tuvo su expresión, ustedes recordarán, lo tuvimos unos pocos minutos, había poco tiempo, al intendente Jorge Simoni de Villarino, porque en Villarino hay toda una situación de productores que se han armado y que están dispuestos a defenderse como sea. Vamos a presentar el tema de la violencia en Villarino y en otros lados, mediante un tape, y después vamos a ir a algunos testimonios muy dramáticos. La polémica por la inseguridad tiene un nuevo y explosivo protagonista. Jorge Simoni, el intendente radical del partido de Villarino, que avaló a los chacareros que salgan a matar delincuentes y que la semana pasada fue atacado a tiros en un episodio confuso. Simoni volvía a su casa por la ruta 22 cuando escuchó disparos, aceleró su auto y se incrustó contra un poste de alambrado. Salió ileso, pero aseguró que los tiros eran para él y que se trató de un mensaje mafioso. El día del ataque, Simoni venía de reunirse con los ministros de Seguridad y Justicia bonaerenses y con otros intendentes preocupados por la inseguridad. Habían acordado formar patrullas rurales contra el delito. Simoni desató un escándalo en la provincia de Buenos Aires cuando advirtió que si no se encuentran soluciones rápidas al problema de la inseguridad, la gente de campo formará brigadas de la muerte, como en Brasil. Este intendente circula armado y aunque confesó que le cuesta matar un pajarito, aseguró que el saqueo de trigo y el abigeato tienen en jaque a la gente de campo y que no dudaría en matar a un delincuente para proteger a su familia o a un vecino. Villarino es una localidad de 10.000 kilómetros cuadrados y 30.000 habitantes en el suroeste de la provincia de Buenos Aires. En los últimos tiempos se han vivido hechos delictivos de extrema violencia. El visto bueno del intendente Simoni a los chacareros que se armen contra la delincuencia desató una enorme polémica. En las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires, ¿se vive con los códigos del lejano oeste? Bueno, Carlos Estrione, que es uno de nuestros productores, que estuvo allá, ¿no es cierto, Carlos? Así es. Y recogió en tape algunos testimonios desgarradores, porque alguna de la gente no ha podido venir acá justamente porque fue víctima de atentados terribles. ¿Cómo lo vivió, Carlos, usted eso? Lo viví sinceramente de una manera muy dramática, porque me tocó documentar hechos de una violencia que son indescriptibles, porque de la manera que atacaron a estos chacareros, que después vamos a ver en el informe, es, más allá de la violencia por el robo, también una humillación que le hicieron a esta gente, una señora de 69 años y un señor de 61 que
trabajaron toda su vida en el campo. Esta gente que vamos a ver es de la localidad de Algarrobo, nació allí, se crió allí, conocen perfectamente a toda la gente de Algarrobo. Y lo que más me llamó la atención es la violencia con la que esta gente actuó, porque esta gente no ofreció resistencia, no tenían dinero en su casa, les robaron absolutamente todo, les robaron desde comida hasta un trofeo que el hombre había ganado en un torneo de bochas, que se llevaron el trofeo que tenía en la casa, le robaron cuchillos, 2 motosierras, la camioneta, bueno, que la camioneta finalmente después aparece, y este es otro de los datos que hay que tener en cuenta. Hubo una inteligencia previa al robo que ellos sufrieron, porque esta gente que les fue a robar les pedía directamente la plata de la hacienda que habían cobrado. Y desgraciadamente para ellos, la gente que había cobrado la plata de la hacienda era de un campo vecino al de ellos. Entonces es por eso que después se ensañan tanto con ellos, simularon fusilarlos, pero bueno, todo esto está contado después en un informe. Vamos a ver entonces, después del corte, el tape realmente impresionante de hasta dónde llega la insolencia del delito en la provincia de Buenos Aires. Después del corte lo vamos a ver. Lo prometido, vamos a ver el tape del horror de lo que pasó en el partido de Villarino, provincia de Buenos Aires. Me agarraron, me llevaron hasta el viejito aquel, lo agarraron el viejito, los dos boca abajo, y mi señora va de acá a la cocina, siente que todavía andan los perros y ve un bulto allá, que movimiento, sale caminando para allá y dice, ¿qué pasa, Mario? Nada, quédate quieta, quédate tranquila que no pasa nada, dijo él. Pero claro, si lo tenían a él ya lo tiraban al suelo en ese momento, el hachero ya estaba en el suelo y uno corrió por atrás de la carpa y me agarró a mí, me llevó allá y me echó panza abajo a la par de él. En la cocina, con la silla esta, la misma silla, lo ataron así, le ataron las piernas, le taparon toda la cara, todo. Y la plata, y la plata, y la plata. Te vamos a degollar, te vamos a pegar un tiro, te vamos a matar hasta que si no estaba plata. Y yo le decía, y bueno, matame, pero la plata no hay, así que ¿qué te voy a dar? Te vamos a cortar las orejas, dice. Y me cortaban con el mismo cuchillo mío. Con el mismo cuchillo mío, las 2 orejas. ¿Con qué le pegaban? Con el puño cerrado. Y si no, con una picana de las vacas ahí que había. Yo decía que me iban a violar, que iban a hacer esto, que iban a... Sí, sí. Me bajaron la ropa hasta abajo, pero yo siempre atada a la silla y acá atada a la silla. Esperaba cualquier cosa. Dios dirá, los mata, ¿qué va a hacer? Ya estaba dispuesto a cualquier cosa. Y decían, viejita, te mato tu viejito. Y tiraron el tiro, y después le decían a él... ¿Cómo mata a tu vieja si me dieron esta plata? ¡Zas un tiro! Y uno sabía si le pegaron realmente o no le pegaron. Porque estaba todo atado, y aparte que toda la cabeza vendada. Entonces no ves nada. Y al viejito, lo mismo, tiraban al viejito, ese es lo mismo. Matamos a este viejo, dice, estás un tiro, 3 tiros, estaban esos 3 tiros en la cocina. Sí. Después de que pasó esto, Mario, ¿usted piensa o pensó en irse, dejar el campo? No. Intendente Simoni, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué se puede hacer con esto, con esta experiencia, con estos relatos que son representativos de muchos más? Mire, doctor, yo ayer hablamos con usted y le decía, creo que quería venir a debatir con el gobernador, pero veníamos pensando, digo, de pedirle la oportunidad de estar sentado en la mesa con él, para decirle que quizás, seguramente he sido demasiado fuerte en mi expresión, pero también había que estar ahí al lado con ellos cuando yo los fui a ver, porque esto de las estadísticas, capaz que no lo sé expresar yo bien, pero yo no quiero que vuelvan a hacer estadísticas como son acá en Buenos Aires, porque uno conoce los apellidos, la mujer, los hijos, al cuñado, cuando llega ahí digo, pero no sabía que vos eras el hermano, pero te quiero decir, los apellidos todos, entonces la bronca, la impotencia es mayor seguramente que lo que ocurre acá. ¿Usted se expresó mal o en realidad se equivocó en expresar lo que Quizás lo dije con mucha calentura y mucha fuerza, pero sostiene lo que dijo. Sigo diciendo que es lo siguiente. Y quiero, yo lo dije los otros días, que un periodista muy serio de Bahía Blanca, a quien quiero mucho,
dije más o menos textual así, que de seguir ocurriendo estos hechos en Villarino y harto ya de llamar a que nos acompañe, que nos den soluciones. Los chacareros están armados hasta los dientes. Los que no han filmado ustedes, que son los de la colonia Chasicó, del balneario Chasicó, que hacen el autocontrol desde el año 93 o 94 con arma. No hay un comisario, ni un jefe de la departamental, ni un ministro que no sepa que estén haciendo esto para que no le hagan la pesca, no destruyan la pesca deportiva y hagan la pesca comercial, que terminan destruyendo todo, inclusive amenazando con echar agroquímicos a la laguna. Lo que dije era que usted iba a avalar eso. Iba a avalar que los chacareros se defiendan. Ahora, ¿se puede luchar contra un delito con un delito? No, lo tiene que hacer la policía, lo tiene que hacer la justicia, lo tiene que hacer el señor gobernador. Lo que pasa es que vuelvo a insistir. Usted dijo otra cosa. ¿Qué dije? Que avalaba o que pensaba avalar lo sigo diciendo. La defensa privada y no institucional. Avanzo. ¿Cuál es la diferencia de un country que paga la seguridad privada? Que no me digas que están preparados, que están controlados, están inscriptos. ¿Cuáles? ¿Todos? No, bueno. Le voy a preguntar algo. Vamos a hablar en serio. Intendente, hablando en serio. Ayer, todos estos días en España, se vivieron días trágicos, terribles, y acá se habló mucho sobre la violencia. Y si a alguna conclusión llegamos, es la misma que llegaron los españoles. Que la única respuesta que tiene la democracia contra la violencia es más democracia. Coincido ¿Usted coincide con eso? Coincido con eso. Pero entonces, ¿por qué, si quiere más democracia, está pidiendo que de alguna manera se viole la democracia y la gente se arme y tome la ley por sus propias manos? No estoy que la gente se arme, la gente está armada. Y si no, vuelvan a pasar el tape. La gente está armada y esos son chacareros. 3 ciudadanos. Me disculpa, la perdón. gente está armada. Está armada. Por supuesto, y nosotros mucho tiempo. Nos Están sentimos armados. totalmente indefensos y sin ninguna cobertura. Nos sentimos impotentes ante la justicia y ante la política, que no acuden. Nos sentimos muy lejos, como si fuera una cosa, como si dijéramos, es fatalidad, va a tener que suceder. Pero no es más peligroso defenderse cuando ustedes no tienen preparación. ¿Qué hacemos? Dígame. Y seguir reclamando la salida institucional. Bueno, eso estamos reclamando. Esta es la Pero cosa. ¿cuál es la otra, a ver, entonces? perdón. Vamos a Para hablar. gritar. diferencia? Habrá que gritar. Suponete que Usted está bien poniendo este tema en la agenda. De alguna manera no sé si por la ilegalidad, ¿no? Bueno, pero claro, yo creo que... Yo quiero llegar yo se lo dije los otros días, debe ser muy difícil ser católico, practicante, matar y dormir de noche. Yo creo que no dormiría. Pero en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en la Constitución de la Nación habla de la autodefensa, de la propiedad existe privada. la legítima defensa también. La legítima en el defensa. Código Penal. Yo voy a mostrar acá una nota, por ejemplo, de la nueva provincia, donde Bahía Blanca, que tiene 190 kilómetros, ya tiene solucionado el tema de la patrulla rural. Nosotros tenemos 4.000. Entonces, yo quería sentarme con el gobernador, veníamos hablando con él, le digo, espero estar tranquilo, no calentarme, sé que me van a buscar la vuelta, sé que hay algún operativo, ahí está, y quiero nombrar, está Margarita Stolbirse como para desmentir y que siguen achacando con que me echaron del comité y que no integro más la mesa y que esto, que no es cierto. Pero hay una gran discriminación, supongamos que no la hace el gobernador. Entonces lo que quiero decir, y se lo dije hasta el hartazgo, señor gobernador, la provincia de Buenos Aires tiene un serio problema de seguridad. Usted tiene que pedir sin retaseos. Y los intendentes de todos los partidos políticos, y perdón la expresión, sin pijotería salir a apoyarlo, para discutir el tema. Porque también hay señores jueces que aparecen, pero pareciera que esto es algo que ustedes no lo quieren entender o que no lo han visto. Que a las 11 o a las 12 de la mañana recién van a hacerse cargo en los tribunales. Eso es una barbaridad, nosotros no avalamos eso. No, que lo desconocen, quiero decir. Yo quisiera que alguno vaya y pregunte el por qué, si están o no están. Entonces, que nos sentemos, que se sienten los jueces, que son los que saben, que se sienten los ministros de seguridad. Pero en definitiva sí hay algo que
que sirvió esto y espero que sirva es que nos podamos sentar de una vez por todas para discutir un tema de seguridad en serio, sin parches. Sí, y pero yo para, no lo vamos a poder hacer con gente armada. concluir esta observación Pero del bueno, la intendente, gente armada la parás, la gente armada, perdóname, tiene una, la gente armada la vas a parar en tanto en cuanto los chacareros quieren producir, no quieren salir a matar a alguien. No los provoca. Vamos a tener que ¿Cómo? cerrar la discusión. No por escuché, falta de perdón, tiempo, Timerman. intendente. ¿Cómo dijo? Que digo, no los provoque. Es que lo está provocando, el gobierno de la provincia de Buenos Aires a no ir a darle la solución que le tiene que dar. En Villarino tenemos, en la zona norte de la municipalidad, 38 policías. Dijo que no se iba a calentar, intendente. Pero no, le quiero contestar que no Perdón, soy yo el que lo desgraciadamente no hay más tiempo. No vine a hacerme 800 kilómetros a que me punto. provoquen tampoco. Quiero decir cómo son las cosas. Tu opinión no es la mía, evidentemente, porque vos no lo entendés. Yo no soy de derecha, yo estuve preso, precisamente, secuestrado por defender a tipos que habían sido golpeados en la comisaría. He denunciado a 3 comisarios. Uno fue tristemente célebre en nuestro distrito. Querría terminar el programa diciendo, recién decía el intendente que quería discutir con las autoridades de la provincia. Yo las invité a las máximas autoridades de la provincia, vacilaron, oscilaron, que si venían, que no venían, finalmente decidieron no venir. Y yo, como sé que esas autoridades son gente de campo, les quiero recordar que en la provincia tenemos muchos animalitos, pero tenemos 2 que yo querría recordar. Uno, que aun cuando está dormido está despierto, que es la liebre, ¿no? La liebre duerme con los ojos abiertos. Al menor ruidito se despierta y salva su vida. Gobernador, ministro de la provincia. El otro animalito es el avestruz. Hasta el domingo.